Sí, la campaña de Grecia, la guerra de Grecia, es uno de los episodios más chocantes de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes lo último que deseaban era haber invadido Grecia. Se vieron arrastrados a invadir Grecia por la desafortunadísima operación de ataque que lanzó Italia en octubre del 40 y que salió fatal. Con lo cual, para evitar el descrédito general del eje, pues los alemanes tuvieron que intervenir. Y bueno, y ocuparon Grecia junto a sus aliados italianos y búlgaros. Se habla mucho de que esta operación contra Bélgica y Yugoslavia impuso un retraso de un mes en el inicio de Barbarroja y pudo haber sido decisiva. Yo no estoy de acuerdo precisamente con ese tema. Lo que sí que vemos es que con motivo de la apertura del Frente del Este, en toda Europa se va a crear un escenario de guerras civiles, en el cual hay un bando que simpatiza con la Unión Soviética y otro que simpatiza con el Tercer Reich, fundamentalmente en clave anticomunista, siempre es en clave anticomunista. Por eso hay mucha gente que dice que la guerra civil que estalló la guerra civil, lo que llamamos guerra civil griega, que Mm. estalló el año 46, aunque, bueno, expondré en este programa que no, era mucho anterior. Era una consecuencia nefasta de la invasión alemana, de tal manera que al final la invasión alemana era la responsable de esa guerra civil de 1946 a 1949, que atentos, en esto hay raramente unanimidad. Todos los historiadores griegos, de una tendencia o de otra, están de acuerdo en que fue la guerra más cruel que ha padecido Grecia desde su independencia. Mm. Entonces dices, bueno, pues esto la culpa la tiene el Tercer Reich, la Wehrmacht, etcétera, etcétera, por haber invadido Grecia y haber desencadenado este enfrentamiento civil. La verdad es distinta, ¿eh? La historia de Grecia me imagino que no es el tema más conocido por el público, ¿eh? Sabemos mucho más de Aristóteles Sí, que la o Grecia de, moderna, sí, sí. o de los presocráticos que de la Grecia moderna. Pero la Grecia moderna, la verdad es que casi desde su constitución estaba viviendo una existencia muy escindida, ¿no? El país, vamos a hacer un brevísimo resumen, ¿verdad? Se sublevan, los griegos se sublevan contra el poder otomano en 1820, y después, allá por 1832, consiguen su definitiva independencia. ¿De acuerdo? Bueno, es una Grecia mucho más pequeña que la que conocemos porque hay que esperar a las llamadas guerras balcánicas y la primera y la segunda guerra balcánicas para que Grecia asuma un tamaño prácticamente igual al actual, ¿no? Eh, mm, Se incorpora a la isla de Creta, que era uno de los platos fuertes del nacionalismo panhelénico. Se incorpora Macedonia, se incorpora Tracia, o parte de la Tracia, para ser más exactos. Las guerras balcánicas doblaron el tamaño de la Grecia, digamos, original, ¿no? Pero atentos porque en cuanto empezó la Primera Guerra Mundial, el país se escindió. Hasta tal punto que en la historia griega se le llama a este periodo el del cisma nacional, ¿eh? ¿Qué pasaba? Bueno, en Grecia habían importado, para cuando nació el Estado griego, el moderno Estado griego, monarcas extranjeros. Hubo un primer intento de introducir un monarca alemán, bávaro en concreto, no salió bien, y optaron por introducir un monarca danés, que, bueno, parecía tuvo más éxito, la dinastía, su primer hijo Constantino ya parecía griego de toda vida, ¿no? Padeció las durezas del momento, este primer monarca danés, pues es víctima de un atentado terrorista
En esta época los anarquistas hacían atentados magnicidios por todo el mundo. En España tenemos varios ejemplos, pero no olvidemos que también hubo magnicidios contra presidentes norteamericanos. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que pasó con el motivo de la Primera Guerra Mundial? Pues que algo que en España fue similar. La derecha básicamente no quería entrar en guerra. Se dice, o se decía, que el rey, en ese momento se llamaba Constantino el rey, no quería entrar en guerra porque era un firme aliado, un firme defensor, compartía las ideas de las potencias centrales. Y su esposa era una princesa prusiana, era la hermana del Kaiser, ¿no? Mientras que la izquierda, que en este momento estaba liderada por un señor, un liberal jacobino, Benicelos. En España hay personas de nuestra historia que son de este tipo. Creía que Grecia tenía que entrar en guerra. Tenía que entrar en guerra por motivos ideológicos, por simpatía con lo que él pensaba que eran las libertades de los ingleses y los franceses, sin pararse a argumentar que eh, otro de los aliados era Rusia, que no era un régimen de libertades, ¿no? Pero en fin, haciendo alarde de que el progreso estaba encarnado pues, en las potencias occidentales. Y también porque Turquía, el Imperio Otomano, y Bulgaria se estaban alineando, aún no se habían terminado de alinear con las potencias centrales. Entonces, Venizelos dice, bueno, vamos a aprovechar esta situación para conseguir nuestros objetivos nacionales finales. Esto es lo que los griegos llamaban la megalí idea, la gran idea. Era la Grecia, digamos, europea, que todos conocemos, pero también las zonas habitadas por griegos. Este es Venizelos. Mira qué aspecto más simpático tiene. Sí, sí, parece un personaje de Tintín. Sí, 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 exactamente, sí, sí. Un aire de profesorcillo. Pues era un revolucionario como lo que un pino y un tío de un carácter impresionante, ¿eh? Con un par, menudo era este Venizelos. Bueno, pues, creía, claro, quería adueñarse de las zonas de Anatolia, que eran parte del Imperio Otomano y que estaban en manos de los turcos otomanos desde hacía mucho tiempo, pero estaban básicamente pobladas por griegos, ¿no? Se llegaría así a una especie de reedición de la Grecia clásica, donde sabemos que sí, que estaba la Grecia europea, pero también que realmente las regiones griegas más prósperas estaban en Jonia, Doria, en la costa de Anatolia, ¿verdad? Así es que, bueno, pues Venicelos llamó la atención enseguida de las potencias occidentales, que después de hacer el ridículo espantoso que hicieron en Gallipoli, lo que hicieron fue enviar a esas tropas suyas a la ciudad de Salónica, ¿eh? Para operar desde allí contra los búlgaros, contando con el apoyo de Venicelos, que ni corto ni perezoso creó un gobierno distinto al gobierno oficial griego. ¿De acuerdo? Grecia se escindió en dos, una que seguía al gobierno de Atenas y otra que seguía al gobierno de Venicelos. ¿De acuerdo? Los franceses, sobre todo, no dudaron en atacar a Atenas, en fin, hicieron todas las perrerías que pudieron al rey Constantino y a sus seguidores. Es muy curioso ver cómo la decisión que tomaron en esta lucha ciertos personajes tiene eco en toda la historia posterior. Por ejemplo, un personaje que citaré en este momento, que es Metaxas, eh, fue un dictador en Grecia, bueno, fue el que se enfrentó a Mussolini en la guerra del año 40. Bueno, pues este señor había sido anti-benicelista, anti-intervencionista, ¿de acuerdo? Entonces, grosso modo, vamos a decirlo así, simplificando, hay una derecha monárquica que es neutralista y una izquierda liberal, progresista y que es belicista, ferozmente belicista y que está empeñada en que Grecia entre en la guerra. Aunque, curiosamente, después
el pueblo griego que apoyaba a Venicelos. Sin embargo, cuando llegó el momento de entrar en guerra y de reclutar soldados, se hicieron todos los locos, nadie quería ir a aquella guerra, ¿no? Pero bueno, la guerra, grosso modo, favorecía las tesis de Venicelos, me refiero a la evolución de la guerra, en el sentido de que los aliados iban a acabar imponiéndose. ¿De acuerdo? Todos sabemos cómo acabó la guerra y que uno de los grandes perjudicados fue el Imperio Otomano. Sobre esto hicimos un programa, Sí, ¿verdad? algo. Durante la guerra, los otomanos, que ya sabes que habían perseguido de una manera ominosa, brutal, a minorías como los armenios, también hicieron bastante daño a la amplísima comunidad griega, sin llegar a estos extremos de crueldad, de asesinato, ¿no? Pero bueno, le hicieron bastante daño. Por eso, cuando el sultán otomano capituló, pareció que había llegado el momento de la verdad, el momento en el que Grecia podría recuperar, ellos lo decían así, ¿verdad? Esos territorios de Anatolia poblados por griegos y, ni que decir tiene, Constantinopla, una ciudad en la cual ellos seguían llamando Constantinopla, nunca la han llamado Estambul, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero es que es lo que es muy curioso, porque a la vez eh, Venicelos fue víctima de la grave crisis socioeconómica que se padeció literalmente en todo el mundo a partir del año 1917. Una crisis socioeconómica que va a tener repercusiones increíbles, ¿no? Por ejemplo, la caída del zar, ¿no? Alguna vez hemos hablado de esta crisis Ujú. en los programas que tenemos, ¿verdad? Que llegó a todos los extremos del mundo, a cualquier rincón del mundo. Bien, a Venicelos le perjudicó. Le perjudicó porque el que estaba mandando. De tal manera que acabó cayendo también él. Acabó Ujú. cayendo del poder. Y en las elecciones de 1920. Bueno, entonces fíjate qué cosa más curiosa. En el año 1920, aprovechando la crisis otomana, ¿m? Aprovechando que Mustafa Kemal aún no ha conseguido poner en pie a la Turquía que le va a seguir, los griegos se lanzan a la conquista de Asia Menor. Pero a la vez, el impulsor de esas ideas, de ese plan de conquista, que es Venicelos, cae del poder. De tal manera que a los que no eran partidarios de esa Les campaña tocó el marrón, militar, les tocó el marrón de les toca cojones. gestionarla. Ujú. Bueno, la cosa, ¿sabes? Porque tenéis un programa, hay un programa en el canal sobre esta guerra, Sí, ¿verdad? Sí, guerra es, greco-turca con Carlos Aitor Justice. pues hasta el año 22, básicamente, van avanzando los griegos y, bueno, se acercan peligrosamente por los turcos, a Ankara, ¿no? Pero a partir del año 22, Mustafa Kemal ya ha puesto orden en sus filas, empieza el contraataque y vence totalmente a los griegos, con consecuencias desastrosas para las comunidades griegas. Me refiero a que después de, sí, los otomanos llevaban allí ya decenas, no, cientos de años de poder, pero habían coexistido los griegos cristianos y los musulmanes turcos otomanos. Se acabó eso. Se acabó. Hubo una matanza terrible en Esmirna, centenares de miles de griegos salieron huyendo y, esto es ahora sorprendente, ahora nos choca, la Sociedad de Naciones organizó una transferencia masiva de población, eh, totalmente desequilibrada en sentido para los griegos. Los griegos que abandonaron lo que iba a ser la República de Turquía son 1.300.000 o algo así, mientras que los turcos que abandonaron lo que era Grecia, la nueva República Griega, mm, no llegaban a medio millón, ¿no? Para Grecia, digamos, gestionar este 1.500.000 de refugiados fue muy complicado, ¿eh? Y el cisma nacional
se plasmó durante todos estos años de entreguerra. Todo giró en torno a ese cisma nacional y a lo que era el fracaso de la guerra contra Turquía. ¿De acuerdo? Ujú. Es una época muy convulsa. Hay un caso muy curioso. Los reyes de la historia contemporánea griega abdican, recuperan el poder, vuelven a abdicar. Es muy curioso. Es una historia que marearíamos al oyente si la contáramos con detalle. Se proclama la república, se reinstaura la monarquía mediante un golpe de Estado. ¿Y con la misma familia real o van cambiando familias? O van cambiando de reyes, pero no van cambiando de Eso, familia dentro de la real. misma familia, ¿no? Bueno, sí, la primera familia esta avara no tuvo éxito, pero después esta dinastía sí. ¿eh? Alternamos siempre los nombres de Jorge y de Constantino. Qué bueno, Eh, Constantino, ese sí. bueno, pues finalmente el año 35 hay un general que se llama Condilis, que establece, da un golpe de Estado, restablece la monarquía, y no mucho después otro lo desplaza y instaura ya su dictadura personal. Este es el general Ioannis Metaxas, un personaje pues que es muy típico de la época, ¿no? El fascismo en esta época de entreguerras era lo que se llama el mal del siglo, el mal del siglo, ¿de acuerdo? Y más o menos en todos los países hubo un régimen al cual se etiquetó de fascista, lo fuera o no. En realidad, casi todos ellos eran dictaduras conservadoras. Cuando uno da un golpe de Estado siendo comandante jefe del ejército, como en el caso de Ujú. Metaxas, está clarísimo que lo que no va a hacer es una revolución popular, ¿no? Es entregarle el poder a un grupo dirigente conservador y no va a ser un caso de fascismo como el de Italia o como el de Alemania, ni mucho menos. Pero bueno, la izquierda dominaba un poco el lenguaje político de la época y etiquetaba a toda esta gente de fascista, ¿no? Metaxas es, de todas maneras, un personaje curioso. Fue muy duro, ¿eh? Me refiero que su régimen, bueno, llegó a tener a 30.000 personas en las cárceles o en el exilio, en una época en la cual Hitler en el Tercer Reich no tenía ni a 5.000. O sea, que era un Sí. tío muy duro. Pero también es cierto que en otras cosas tenía opiniones sorprendentemente, eh, como diríamos, reformistas, ¿no? Hizo muchas mejoras en infraestructuras, etcétera, etcétera. Mm, y un detalle curioso, un detalle que es curioso. Desde que se había creado la Grecia moderna, el país estaba dividido en qué idioma vamos a hablar. Había el griego popular, el griego que hablaba la gente por la calle, el demótico se le llama. Pero claro, las élites Ahora otro. tradicionalistas querían hablar un griego mucho más culto, más parecido al griego clásico, ¿no? Sin ser tampoco el griego clásico, ¿no? Y esto había extendido al país, también era de las numerosas cosas que tenían, separaba al país en dos bandos. Mm, ¿Quién, a qué crees qué bando que se apuntó Metaxas? Al demótico, él era Claro, partidario hombre, del no, vamos, que yo quiero hablar ganas al pueblo, lógico. sí, sí, sí. No creó un partido único, pero sí que creó una organización juvenil del régimen, ¿no? Él quería educar a las jóvenes generaciones griegas. Y lanzó un gran proyecto. Él dijo que había que dar lugar a lo que llamó la tercera civilización helénica. La primera era, por supuesto, la Grecia clásica. La segunda era el Imperio Bizantino y ahora esta era él iba a inaugurar la tercera civilización helénica. Ni que decir tiene que mucha gente dijo, esto suena terriblemente a Tercer Reich. Y desde luego sí que es cierto, sabemos que Metaxas era un señor bastante germanófilo, entre otras cosas porque había estudiado en la escuela de guerra en Alemania. Él se preparó como oficial de Estado Mayor en Alemania. Ahora que ves, ponemos la foto, es curioso porque casi siempre se le representa así, de civil, y no tiene precisamente una pinta muy de generalote. Sigue teniendo el mismo aspecto profesoral
Sí, que sí, sí, tenía sí, completo. también, ¿verdad? Que tenía Venicelos, ¿no? Pero bueno, posiblemente este hombre habría sido peor tratado por los libros de historia de no ser por algo que hizo. Y es que cuando él quiso, si no había querido entrar en la Primera Guerra Mundial, tampoco quiso entrar en la Segunda. Creía, y tenía motivos para creerlo, que podía ser peligroso existencialmente para Grecia, ¿no? Así es que intentó no meterse en la guerra, pero Mussolini no le dejó. ¿Mm? Los italianos no habían visto con demasiada simpatía la aparición de Grecia, la Grecia independiente, y desde luego Mussolini le tenía una manía persecutoria. Entre otras cosas porque esperaban expandir su protectorado de Albania a costa de Grecia, la zona del Epiro sobre todo. Pero ya el año 23, es decir, al año de entrar en el poder, se había producido un incidente llamado incidente de Corfú, en el cual hubo choques armados entre italianos y griegos. Luego la antipatía venía desde lejos. Pero en el 40, Mussolini dijo, a ver, si fue cuando Hitler consiguió que los rumanos le permitieran entrar en su territorio después de aquellos problemas con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, para ocupar las zonas de los centros petrolíferos. Entonces Mussolini dijo, hombre, no me ha informado a mí de que esto va a hacerlo. Bueno, pues yo voy a invadir Grecia. Y lo hizo sin Ujú. afectar a Hitler. La catástrofe fue total. Fue total. Se Eh, metió, no le iba bien y dijo, aliados, ayudarme.